Nos encontramos en el centro histórico de Lima, junto a la catedral de la ciudad. Aquí, según se cree, descansan los restos de Francisco Pizarro. Sin embargo, aún no se ha comprobado que se trate realmente de su cuerpo. Este lugar fue escogido por Pizarro el 18 de enero de 1535. Ahí es donde se construyó la primera iglesia mayor que llegó a ser catedral y se constituyó también una segunda un poco mayor. Hasta que a fines del siglo XVI se construye la catedral que ustedes están viendo. Francisco Pizarro fue, digamos, conquistador del Perú, fundador de la ciudad de Lima. Él nace en Trujillo de Extremadura en el 1478. Fue un soldado español que, como muchos españoles de la época, es más, como muchos europeos, vinieron a América, a hacer la América. Junto con ello vino un sincero deseo, una sincera intención de traer la palabra de Cristo. La Catedral de Lima reúne una gran variedad de estilos arquitectónicos, desde los europeos que estaban en boga durante el periodo virreinal, como el gótico y el isabelino, hasta otros de origen más actual que incorporó a través del tiempo. Esto es el monumento funerario de Francisco Pizarro y representa de una manera alegórica la sociedad indígena y lo corona un león que es símbolo de la realeza, del poder, de la fortaleza. Francisco Pizarro había sido nombrado gobernador de la Nueva Castilla. A Diego de Almagro no le fue otorgada esa titularidad y fue enviado hacia el sur, pero allí solo encontró el desierto de Atacama y por lo tanto regresó a Lima para reclamar a Pizarro las tierras que buscaba conquistar. Y es así que el 26 de junio de 1541 se da el ataque a la casa del gobernador. En una sangrienta lucha terminan reduciendo a muchos de los acompañantes de Pizarro en ese momento y a él también en sus habitaciones. El cuerpo permanece ahí durante varias horas, donde por fin es trasladado hacia la Catedral de Lima. Posteriormente, el cuerpo en sí es retirado y empieza a ser trasladado por diferentes ambientes de la misma catedral, hasta que llega un momento en el cual se pierde el rastro de dónde se encuentran los restos de Pizarro. En el año 1977, cuando se decide restaurar la cripta arzobispal, se empiezan a liberar una serie de elementos que habían sido añadidos con posterioridad. Precisamente cuando se liberaron estos escombros, apareció esta gran pared que contenía 3 espacios sepulcrales. En el centro se encontraron las 2 cajas con restos óseos. Una de ellas contenía la caja de plomo con el cráneo de Pizarro y la otra caja, mezclada con otros individuos, los restos óseos del esqueleto a que correspondían el cráneo. A partir del descubrimiento de esta nueva evidencia, se inicia una serie de investigaciones para tratar de establecer si se trataban o no de los restos. El primer paso fue básicamente individualizar los huesos, porque teníamos 4 individuos entremezclados, y tratar de establecer a cuál de ellos le pertenecía el cráneo. En 1977 fueron hallados los restos que, según se creía, pertenecían al conquistador Francisco Pizarro. Sin embargo, casi 3 décadas más tarde, esta certeza fue puesta en duda. En el año 2006 se inicia una nueva investigación sobre los restos de Pizarro. Tenemos lo siguiente: tenemos un individuo que presenta las mismas lesiones que debió haber recibido Francisco Pizarro. Siguiente, tenemos que ese individuo con esas características físicas que se asemejan mucho a las de Francisco Pizarro ha sido enterrado en la cripta arzobispal de la Catedral de Lima. No cualquiera se entierra en la cripta arzobispal de la Catedral de Lima. Tenemos además que los restos de la caja evidentemente tenían la impronta de la Cruz de Santiago y se sabe que Francisco Pizarro pertenecía a la Orden de Santiago. Esto nos acerca bastante, yo diría más de un 80%, a decir fehacientemente que se trata de los restos del conquistador.
Aunque los indicios arrojan una alta probabilidad de que los restos de la cripta corresponden efectivamente a Francisco Pizarro, aún no se ha demostrado del todo que sea el gobernador de la Nueva Castilla quien descansa en la Catedral de Lima. La única manera de comprobar al 99.99% de la autenticidad de los restos de Pizarro es a través de un examen de ADN. La única forma de hacerlo es a través de ADN mitocondrial, pero para ello necesitamos la exhumación de los cuerpos de la época contemporáneos a Pizarro para poder hacer dicho examen, ya que no podemos hacerlo con descendientes actuales indirectamente. Yo creo que no se podrá saber en un 100%, no se puede hacer el ADN, son restos que tienen 400 años. Hay un mínimo porcentaje de duda. Los sucesos vinculados a los restos de Francisco Pizarro y el momento de su deceso se mantienen como uno de los grandes mitos de la historia de Lima, tal como sucede con la muerte de uno de los principales referentes de la comunidad japonesa en la ciudad a principios del siglo XX. A pocas cuadras de la catedral se encuentra la Quinta Jerem, un terreno de 4 hectáreas con una de las casonas más emblemáticas del centro histórico de Lima. Allí, un hombre que perdió sus bienes optó por realizar un tradicional ritual vinculado a su cultura. A principios del siglo XX, más precisamente en 1901, vino a vivir en esta quinta un japonés muy destacado dentro de la colonia japonesa. Seguma Kitsutani decide instalarse aquí porque aquí quedaba la embajada de Estados Unidos, la embajada de España, y él quería entrar con todo por la puerta grande, y Kitsutani se instala en la Quinta Jerem y con él vienen sus empleados, sus amigos, su familia. Kitsutani nació en la prefectura de Yamaguchi en 1873. Después de varios viajes que hizo por América Latina, recaló en el Perú y era un hombre letrado, profesional. No fue como la mayoría de inmigrantes japoneses que llegaron al Perú, que llegaron como mano de obra. Él viene de San Francisco con la intención de fomentar el comercio entre Japón y Perú e invierte mucho capital aquí. La reputación era tal, la de Kitsutani, que muchos japoneses que vivían en el Perú deciden enviar remesas a sus familiares y entonces le encargan a Kitsutani una serie de dinero que para este efecto forma una especie de banco como para poder recoger ese dinero y enviarlo a Japón. En el año 25 se le incendia uno de los establecimientos comerciales y pierde mucho dinero. Y con el terremoto en Yokohama, en el año 25, se le incendia también uno de sus locales. Y paralelamente, un barco que transportaba mercadería se incendia y se hunde frente a la costa de México. Estas circunstancias provocaron graves problemas económicos a Kitsutani. Él solicitó distintos préstamos para solucionarlos, pero no logró evitar la quiebra. Su situación se complicaba cada vez más. En 1928 él se da cuenta que no puede pagar sus deudas. Decide aplicar parte de su raigambre, ¿no? O sea, el honor japonés, sus raíces de samurái. Kitsutani provenía de una familia de samurái y tenía lo que se llama la dignidad y el honor muy arraigado en sí. Él conversa con un amigo, lo invita a almorzar, en japonés le dice Goku amo harao kimeta, o sea, yo ya comprometí mi vientre, le dice. El 24 de febrero de 1928, Kitsutani decidió hacerse el harakiri. Según esta tradición, antes de ver la propia vida deshonrada por un delito o falta, es preferible optar por esta vía. La persona se viste de blanco, pone un tapiz en el piso, se arrodilla, cruza las piernas, coloca el espadín, digamos, con el que se va